Bueno, vamos a continuar con esta interesante charla acerca de Corea del Norte y el Mar del Sur de China, el impacto en la política global. La siguiente pregunta se refiere a la amenaza de conflictos intercontinentales como son los de Corea del Norte y recientemente Irán, por ejemplo, país que ante nuevas sanciones y discurso de desconocimiento del tratado nuclear por parte de Estados Unidos hace demostraciones de poder con el lanzamiento de misiles intercontinentales. El sistema internacional cuenta con la capacidad para disuadir y evitar el estallido de estos posibles conflictos bélicos, o estamos frente a una crisis del multilateralismo. Lanzamos la bomba. Empezamos esta vez por Mariana. A ver, retomando tal vez lo que decíamos al inicio, ¿no? ¿Cómo se constituye el orden mundial? Sabemos que, bueno, hubieron etapas históricas donde vivíamos un multipolarismo por las alianzas, no estamos hablando del periodo de Primera Guerra, entre guerras, Segunda Guerra Mundial. Luego entendemos que va surgiendo, ¿no? este famoso líder mundial y se convierte en una potencia hegemónica, y a la vez también va surgiendo la contrapropuesta que era la ex-URSS. Entonces ahí estamos en un sistema bipolar de política internacional, y luego nuevamente arribar a este sistema unipolar y caer ahora en un multipolarismo que no solamente aborda el tema político, sino estamos hablando de potencias económicas, y aquí la situación del multilateralismo está relacionada no solamente al enfoque de bueno, aquí yo soy la potencia política mundial y voy a dominar, no, porque sabemos China, se han levantado los nuevos BRICS, hay otros bloques económicos que están moviendo el mundo, y incluso en todo ello podemos mencionar que bueno, una amiga, ¿no? Una frase ahí que me decía el otro día, estábamos analizando el tema de la política internacional referente al cambio climático, y ella me decía, date cuenta, desde que ha subido Trump, la política internacional se ha vuelto mucho más dinámica, porque con Barack Obama estábamos como en una interfase ahí. Hay gente que piensa así, y la verdad tengo un amigo que me dice, no, pero ya la política internacional se está volviendo aburrida. Y yo le dije, oye, pero con esto tienes el riesgo de caer en un momento de crisis mundial y no quieres estar en medio de eso, ¿no? Ajá. Tal vez no, pero bueno, ahí lo dejo. Sí, eso como un paréntesis, ¿no? A toda esta situación del multilateralismo, pero sabemos que hay una historia, hay un antecedente, y en el seno incluso de las Naciones Unidas, tal vez recuperando acá también lo que decía, estamos ante un escenario en el que los países que hacen, tenemos principios de derecho internacional y decimos, bueno, ¿saben qué? Todos aceptamos los acuerdos, firmamos convenios y etcétera, pero a la hora de la hora tenemos un principio de soberanía, que si a mí me toca en ese principio, bueno, yo reacciono y me defiendo, y no hay instancia internacional, no hay esta policía, lamentablemente, no hay un poder coercitivo que me detenga en mi accionar. Entonces, existe la ficción, es realidad el multilateralismo, o sea, en conveniencia o en qué situaciones a mí me conviene ponerme esa camisa, sacármela, actuar desde el punto de vista soberano, único. Entonces, ok, pero entonces tenemos, por ejemplo, al inicio, en 1945, 47, con el inicio de la Guerra Fría, tenemos un sistema que empieza a funcionar, y de acuerdo a lo que ha pasado y para evitar que vuelva a suceder, los estados han ido siendo condescendientes, han ido armando cooperación entre ellos. Ha funcionado, pero al día de hoy, ¿sigue funcionando? Yo creo que hay ya un quebrantamiento de ciertas normas, porque no todos han funcionado en el mismo orden. Es decir, si acá estamos todos, llegamos a un pacto y luego Daniel empieza a quebrar ese pacto, bueno, no me parece correcto. ¿Yo por qué no lo puedo quebrar? Y estoy hablando específicamente de Estados Unidos, ¿no? Porque frontalmente ha intervenido, se ha levantado por encima las decisiones tal vez del Consejo de Seguridad y otros más. Entonces, al final, o estamos pensando en el bien común global o estamos pensando en nuestro interés particular, porque si estamos todos hablando de que llegamos a acuerdos y qué sé yo, luego entonces retrocedemos cuando ya no nos conviene, ¿no? Entonces es complicado, no es tan fácil. El multilateralismo se vende súper bien y estamos en espacios de diálogo, pero a la hora de la hora, ¿cómo funcionan detrás de bambalinas estas negociaciones, estos acuerdos, estas alianzas que muchas veces son hasta secretas? Entonces yo creo que sí estamos entrando en una situación complicada,
porque cada vez más se nos ha vendido la situación individualista de un sistema global, ¿no? Sí, ahí nada más para acotar y dar la palabra a los demás panelistas. Claro, es bien interesante lo que dices, porque ya no hay, ¿no? Ya no hay esa confianza probablemente en el sistema. Y quería nada más, busco la terminología, la verdad no me sale, pero en el momento del gobierno de Bush hijo, ya para aquella época, después del 11 de septiembre del 2001, genera ya una organización para organismo o gobierno mundial, ¿no? Para UN, no Naciones Unidas, perdón, que se fija en el tema de Weapons of Mass Destruction, ¿no? Para disuadir a los países que estaban incrementando su arsenal de armas de destrucción masiva. Sí. Y ya desde entonces yo veo personalmente, tal vez alguien disiente conmigo, que hay una desaceleración o hay una desconfianza ya en el tema. Y por ejemplo, tenemos el país hegemón desde el fin de la Segunda Guerra Mundial, desde Estados Unidos, viene esta ruptura de las reglas, ¿no? Impuestas. Claro que este tipo de organismos no han sido muy populares, no han salido en las noticias, pero hay varios que se pueden contar que han salido del esquema de las Naciones Unidas para acelerar el proceso diplomático, digamos, ¿no? De toma de decisión, de disuasión. Y no solo de las Naciones Unidas. Claro, ¿no? De muchos otros organismos que se habían establecido, ¿no? Y que ahora se rompen. Entonces, ¿qué dices tú, Daniel? ¿Cuál es tu opinión al respecto? Yo comenzaría diciendo que vivimos actualmente en un mundo muy globalizado, con escasa gobernanza global. Entonces, no podemos exigirle mucho a este sistema, a nuestro orden mundial y a este multilateralismo, porque es escaso. Entonces, la tecnología nos ha permitido estar en un mundo tan cercano, en tanto contacto, pero las reglas no acompañan esto. ¿Ya? Entonces, sí se han ido construyendo, pero esto ha sido más que nada en la posguerra, post-Segunda Guerra Mundial. Y bueno, una vez que termina la Segunda Guerra Mundial, la primicia era paz. Y se crea esta gobernanza, tanto en lo político como en lo económico, para evitar esta guerra. Pero desde Bretton Woods queda claro que el mundo queda dividido en dos bloques. Y más bien lo que se encargó de evitar una nueva guerra ha sido esta disociación, la disociación mutua. Tanto el pacto de Varsovia, respuesta a la OTAN, luego más el tener más cabezas nucleares, o sea, de 15 kilotones de Hiroshima, pasamos a bombas de 5.000 kilotones, luego hasta 15.000 kilotones. La capacidad que tenemos. O sea, era obvio que no se podía llegar a una de estas guerras porque eso significaba la extinción. Nunca ha estado descartado esto, ¿no? La crisis de los misiles. Ok, pero entonces esta disuasión nuclear ha sido quien más se ha encargado de la paz mundial. ¿Para qué nos ha servido este multilateralismo político y económico construido a partir de la conferencia Yalta, podríamos decir? Claro. O sea, ha sido para tener estas reglas en un mundo tan unido, con tanta tecnología, para poder vivir de una forma más pacífica. Entonces sí tenemos normas, ¿no? Yo creo que la Convención de Naciones Unidas del Mar, uno de los grandes ejemplos, pero ahí, como Lorena decía, bueno, tenemos un país que se las ha tomado de policía mundial y bueno, ha abusado de las reglas. Bueno, yo quisiera recordar que se construye este orden mundial el año 44, el 47 en las negociaciones, bajo el liderazgo de Estados Unidos. Se construye de acuerdo a todo lo que Estados Unidos proponía. El bloque soviético abandona las negociaciones y todos los que quedan están claramente bajo un modelo. ¿Un modelo cuál era? El modelo liberal, modelo político y económico liberal, sí, pero con todos sus matices. ¿Y quién gana? Gana Estados Unidos. Podemos recordar a John Maynard Keynes, líder de la delegación británica, no puede lograr su propuesta. Su propuesta era crear un sistema financiero internacional. Estados Unidos dice, al final yo voy a dar la plata para construir este mundo. Ustedes están esperando recibir mi dinero, entonces mi propuesta gana. Tenemos a Harry Dexter White y que dice, ¿cuál es la divisa mundial? El dólar. A partir de eso Estados Unidos queda
como líder y dueño del mundo, se puede endeudar infinitamente, las propuestas de los demás quedan supeditadas. Entonces no nos olvidemos que este ha sido un sistema creado por Estados Unidos para beneficio de todo el occidente, sí, pero con una visión clara de ellos. Entonces, que digamos nosotros que Estados Unidos ha sido la policía, bueno, esa era la intención desde un principio, ¿no? Hasta Donald Trump. Por eso es tan importante mencionar a Donald Trump. Llega Donald Trump y dice, ser la policía del mundo significa mucho dinero. Y ahí quiero llegar, es que quiero tocar otra vez el tema. Claro, es la policía del mundo y dice, yo voy a invertir, ¿no? En una decisión racional, digamos, como diríamos, de un hegemón que dice, si yo pongo la plata, yo tomo las decisiones, ¿no? Entonces llega Donald Trump y le exige a la OTAN que empiece a gastar más, de una forma insólita, digamos. Le exige a muchos otros aliados que empiecen a gastar más en temas de defensas, a Naciones Unidas. Dan mucho dinero. Que para mí esto es una clara referencia de que ya no quiere ser este hegemón, ¿no? Y realmente lo está dejando de ser. Ok, pero ahí estarías hablando de Donald Trump como persona y que dice cuánto rédito como negocio. Hasta que el alto mando militar en reuniones les dice, oye, nosotros, no importa cuánto cueste, el rédito no es utilidad financiera. Claro, ahí estamos hablando de si Donald Trump sabe de relaciones internacionales o no, pero finalmente es el presidente y se está tomando el cargo en serio y lamentablemente sí tienen consecuencias, ¿no? Adelante. Además no se trata de querer o no ser el hegemón, o sea, eso no es tan quiero o no quiero, digamos, ya lo dejo y me voy, ¿no? Pero hay que preguntarse en este multilateralismo y hay que ser, creo, incisivos también. Y justo con Pablo Miller hacíamos una investigación hace unos años, decir, Naciones Unidas, que ha sido lo primero, ¿no? Ha establecido un orden con dos objetivos, ¿no? Más tres objetivos claros, ¿no? Uno es paz, desarrollo y también la descolonización, qué sé yo, ¿no? Descolonización, sí, se ha avanzado bastante, con algunos casos que quedan todavía ahí pendientes porque nadie sabe cómo hacerlos. Desarrollo, hay unas preguntas sí, bien grandes, pero uno de los temas en los que yo creo deberíamos coincidir es que el tema paz ha sido el gran fracaso de Naciones Unidas, ¿no? Ha sido realmente el gran fracaso con casos además vergonzosísimos, ¿no? Entonces, cuando decías, Lili, al principio que tal vez las Naciones Unidas al principio ha logrado su intención, pienso que no. Pienso que es más lo que ha dicho Daniel, ¿no? Es un poco más disuasión, un poco más controlamos, porque si no, ¿cómo entendemos, por ejemplo, que hoy realmente ha habido uno de los tratados que ha tenido mayor trascendencia, en los que más se ha insistido, que es el de no proliferación de armas, el desarme, y que de repente tengas una Corea del Norte en Naciones Unidas que le importa, claro, que hace lo que se sale en 2003. Entonces se sale, y así con otros miles de tratados, y de repente tienes esos casos, por ejemplo, que ante las sanciones de un Consejo de Seguridad no pasa absolutamente nada. Tienes una Cuba muy influyente en el hemisferio sur, por ejemplo, a pesar de todas las trabas y dificultades que se les ha puesto, logrado mantenerse con influencia. y tienes una cuestionante gigante de si ese sistema que en algún momento pretendía hacer la paz, ya hace 15 años nos preguntábamos si realmente funciona, digamos, un Consejo de Seguridad como está planteado. Y no. Entonces, si eso ya es viejo hoy, ¿cómo nos tenemos que preguntar la crisis del multilateralismo y de garantizar la paz y la seguridad de las naciones? Un punto, perdón, antes de que pasemos, lo que decía Daniel, si bien, claro, Estados Unidos fija las reglas, entonces eso le da derecho a romper las reglas. O sea, ¿cómo comprendemos? O sea, ¿cómo llegamos a un punto de equilibrio, de coherencia, no sé, llámese entendimiento? Porque, pucha, entonces yo decido, yo tengo la plata, yo pongo, yo hago mis reglas, yo impongo, y no, cuando ya no me gusta, ya no me parece, rompo. Y al decir policía mundial, más que todo, me refería o quería enfatizar el rol de que se le había asignado a las Naciones Unidas, porque mucha gente piensa que las Naciones Unidas ponen las reglas. Al final, nadie termina de visualizar, o muchas personas no han visualizado, que las Naciones Unidas son los estados, y lo que deciden los estados, al final de cuentas se va a hacer, y los estados se resumen en los Estados Unidos muchas veces. Entonces, como
estamos hilando hasta llegar hacia dónde o quién toma la decisión de todo esto. ¿Y quién estará a la cabeza de esto? ¿Quién pone más cuota en las Naciones Unidas? Estados Unidos. Entonces ahí. Y ahí quería responderte un poco. Yo creo que sí, voy a enfatizar en que sí, un Estado para ser hegemón tiene que considerarse hegemón y es clave. Yo creo que eso es súper clave. Lo puedes ver, claro, desde distintos puntos de vista, pero te doy un ejemplo ahora. China, por ejemplo, ha empezado un programa interno de difusión de un programa a través de la televisión para su población en la que se identifica como líder mundial. Y esto está pasando recién. Pero China, antes de esto, no se autoidentificaba como líder mundial. Entonces, una cosa es tener la capacidad de ser líder mundial y otra cosa es decidir, ok, tomo el rol, asumo el rol, ¿no? Y otra cosa, y eso es grave, ¿no? Porque aquí tenemos un Trump que, si bien es una persona, está contradiciendo todo lo que decía históricamente su país de que yo soy un líder. Ahora, la otra cosa de que las Naciones Unidas no funcionaba, yo creo que ha funcionado bajo el marco que han querido como policía mundial en la medida en que tenían la capacidad económica y administrativa de abarcar todo esto. Latinoamérica, el Medio Oriente, todo el mundo. El sudeste asiático se ha distanciado un poco desde la crisis que han tenido, ¿no? En los 90s, financiera y demás. Pero el momento en que tú caes en una crisis financiera como Estados Unidos, y ya desde el 2001 con W. Bush, con hijo, ya como les explico, no salían estas organizaciones para Naciones Unidas y diferentes, ya se sale Corea del Norte de las Naciones Unidas, y ya tienes, yo creo, un retroceso en ese aspecto. Y cuando tú tienes esta crisis, esta falta de recursos para hacer el gobierno mundial finalmente, ¿no? De facto, tú empiezas a soltar los hilos y tienes cuestiones como ISIS, tienes cuestiones como las desavenencias que tenemos aquí en Latinoamérica, y es una cuestión así. Entonces yo creo que las Naciones Unidas sí al principio han funcionado bajo los parámetros y después ya se han retirado. Una cosa, Lili, o sea, yo creo que todos estamos de acuerdo en esta frase. Hay una crisis en el multilateralismo. Hay una crisis actual, ¿no? Ahora, el por qué sí podemos matizarlo. Pero para mí, esta crisis del multilateralismo tiene una respuesta bastante simple. Después hay que ver cómo se la aborda. Es una crisis de legitimidad. Tanto el multilateralismo político como el económico. Ahora, no nos olvidemos lo que mencionabas, el fin de la historia de Fukuyama. Bueno, durante unos buenos años sí pareció el fin de la historia. Y no tenemos que olvidar esa parte, porque ahí es donde más creció este tipo de multilateralismo. Estamos hablando de la victoria del modelo económico liberal, fundado en Bretton Woods, solo que el bloque soviético no lo aplicaba, y la victoria de la democracia liberal. Además de eso, tenemos, ¿no? Una implosión en la Unión Soviética. ¿Listo? Sin mayor problema se divide, y durante todo este tiempo comenzó a avanzar Estados Unidos. Muchos sabemos del orden unipolar que hemos tenido 20 años, y que Estados Unidos, si antes ya era como medio policía del mundo, se queda como policía completa. Los expertos en geopolítica dicen, ¿por qué cuando cayó la Unión Soviética no se disolvió la OTAN al día siguiente? Ese era la OTAN versus el Pacto de Varsovia. Pero claro, ya clave, ¿no? se muere el enemigo, y tú qué dices, bueno, no vamos a decir acabó el problema, el peligro, entonces ahora bajaremos la guardia y como y que todos, ahora ha resurgido la importancia, claro, volveremos. ¿no? El multilateralismo, ¿qué era? Era pasar de esa construcción de Estado-nación de 2-3 siglos de tanta muerte hasta llegar al derecho de la autodeterminación para tener Estado-nación, a pasar un poco más adelante y decir, no, podemos cooperar, se puede cooperar en este mundo, en vez de matarnos ahora, ya no por el Estado-nación, sino por el avance del Estado-nación. Ok, ¿qué es lo que sucede durante... La democracia, ¿no? El discurso de la democracia, la paz, democracia liberal, de la paz, paz democrática. Y esos 20 años de neoliberalismo, más democracia liberal, se avanza mucho hasta llegar a tocar. Cuando Rusia invade Crimea en 2013, que era realmente hace 40 años motivo de guerra nuclear, claro.
vemos y decimos es que Rusia está respondiendo a lo que la OTAN sabía que no debía hacer, llegar hasta la puerta de Rusia, comenzar a expandirse y decirle a Ucrania, coqueteo, entra hasta llegar a tocar la puerta a Putin y decir, bueno, es que ya no hay contendientes y hemos quedado como dueños, amos y señores, la OTAN y la cabeza de Estados Unidos. Y de nuevamente Trump, sale Donald Trump que dice, en la OTAN deben sus cuotas, o sea que son una manga, o sea, unos mangueros todos, claro, y su alto mando más bien cuando él le dice, no, a nosotros nos conviene tener bases en Turquía, tener bases en Alemania y todo, pero es que es mucho dinero, claro, pero es que el hegemón, así como ven ustedes, eso sí era para mucha gente entendida, para Donald Trump no era, ahora creo que sí, porque luego les dijo a Israel, aguanten Israel, ya falta poco, ya comenzó a tomar un poco más de ese rol del hegemón de la policía. O de escuchar un poco más, ¿no? Escuchar más. Sí. Pero en esa configuración... Muy breve, por favor, ya estamos casi fuera de... Sí. Pero adelante. En esa configuración pienso que es lo que hay que entender, ¿no? Porque también si ves algunas teorías de relación del poder, ¿no? No solamente el que se embiste del que tiene poder es el que tiene el verdadero poder, ¿no? Entonces hay que ver ahora quién tiene en el mundo el sartén por el mango, ¿no es cierto? Y pienso que eso es lo que toca ahora. O sea, empezar a hacer la mirada, digamos, al mar del sur de China, empezar a ver ese tipo de relaciones, empezar a ver qué se había formado cuando habíamos llegado al final de la historia, digamos, ¿no? Y realmente, yo pienso que si destapas eso vas a encontrar, pues, maravillas, ¿eh? Maravillas, a mí me apasionan, no sé si a ustedes, pero bueno, hemos llegado al final del segundo segmento. Sí hay una crisis del multilateralismo, pero cómo se resuelve no sabemos. Síganos en el tercer segmento de 2 tercios.